Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Y bien, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo volvió a demostrar una vez más la increíble cantidad de conocimiento que le falta en materia económica. Y es increíble cómo es que, si bien se entiende por supuesto que los ministros voceros, como ocurre en todos los gobiernos, salen a hablar sobre todas las temáticas, y además son consultados por parte de los periodistas por todas las temáticas que están relacionadas con el quehacer de un gobierno, como lo es el de Boric. Resulta bastante difícil de entender cómo es que en materias como estas, es decir, la económica, no sale a hablar en todo momento directamente el ministro Marcelo o gente que al menos tenga conocimiento básico sobre materias económicas. Eh, y es que bueno, en una vocería ocurrida hace un tiempo atrás, Vallejo afirmó que, digamos, a manera de tapabocas, y no lo estoy inventando, son literalmente sus palabras y lo van a poder ver más adelante, el país había crecido durante los últimos meses alrededor de un 0,6%. En términos de PIB, y por lo tanto ese era un tapabocas a todas aquellas personas que afirmaban que Chile estaba en una crisis económica, en un momento realmente muy malo para poder traer inversiones, y que en general el gobierno de Gabriel Boric había tenido una muy mala gestión en materia económica. Esto, por supuesto, fue respondido por una gran cantidad de personas, entre ellas, por ejemplo, Franco Parisi, quien fue muy claro en señalar que, respecto de noticias, o a propósito de noticias como, digamos, la baja en la calificación de riesgo de Falabella y muchas otras más que podemos ver en el diario financiero y muchos otros medios de comunicación asociados a materia comercial y económica prácticamente todos los días, lo cierto es que la situación económica en Chile está muy lejos de ser positiva, y el alza en el crecimiento que hemos visto durante los últimos tiempos se debe fundamentalmente a otros factores, como por ejemplo el alza en el precio del cobre o otros factores del sector minero, que por supuesto en nuestro país es muy importante, y por lo tanto Vallejos no deja de simplemente demostrar su profunda ignorancia económica, la cual queda más que manifiesta cada vez que habla sobre estos temas que por supuesto no conoce, pero insiste en tratar de, bueno, hacer aseveraciones o todo tipo de opiniones sobre aquello. Veamos entonces las declaraciones de Camila Vallejos, donde habla de este supuesto tapaboca, y luego de la respuesta de Franco Parisi, que no tiene ningún desperdicio, es realmente muy interesante. Y luego podemos continuar comentando sobre esta situación. En materia económica, hay algo que hablábamos en el comité político con el ministro de Hacienda y que queremos destacar porque el Banco Central ya daba cuenta de que las cuentas nacionales trimestrales publicadas por el Banco Central en las últimas horas hablan de que hay un crecimiento en los últimos 12 meses de 0,6% de la actividad económica. Estamos hablando de una actividad que permite crecer un punto más de lo que se esperaba. O sea, al final de cuentas, estamos viendo una economía que se sigue fortaleciendo, más de lo esperado. Es una economía que se está recuperando y que va con una tendencia al alza. Sabemos que probablemente estas recuperaciones económicas demoran un poquito más en reflejarse en la economía familiar, en los bolsillos, en la generación de empleo, pero son una señal de que avanzamos en esa dirección. Y eso es una muy buena noticia que nos puede dar también esperanza respecto a la economía familiar en nuestro país. Y porque además es un tapaboca a los que siempre tratan de augurar los peores pronósticos, ¿no? Que la economía está en pésima situación, que la economía va a la baja, que estamos en una crisis sin precedentes, y la verdad es que nuevamente los datos económicos dan cuenta que la actividad económica en Chile se está fortaleciendo, que se está recuperando y que vamos por un buen camino, lo que no quiere decir que dejemos de hacer cosas para
acelerar ese proceso de activación económica. Y por eso la agenda pro inversiones, por eso los proyectos que estamos tratando de acelerar, por eso la agenda económica en general que estamos empujando y que está relacionada también con el pacto fiscal. Hola, Franco. Ayer bajaron la clasificación de riesgo de Falabella a bono basura. Es una muy mala noticia, sumado ya a que otra importante empresa chilena, Codelco, también la rebajaron de calificación. Así que la noticia de el crecimiento económico, que se explica únicamente por el sector minero, y la celebró tanto la ministra Vallejos porque ella no sabe de economía, hay que entenderle y respetarla aquello, no todos tienen que saber, menos el gobierno de Boric, que no entiende nada de economía, y ha sido un desastre en aquello. Incluso el ministro Marcel, que algo tenía una buena reputación en economía, ahora no tiene reputación en los mercados internacionales. Pero la rebaja de Falabella es una muy mala noticia. Eso significa que todas las grandes empresas en Chile están siendo analizadas detalladamente en su nivel de riesgo, capacidad de crédito y crecimiento. Así que los que algunos creen que esto va a mejorar, no va a mejorar. Falabella estamos hablando, no estamos hablando de una empresa cualquiera. Así que una muy mala noticia, y ojalá que pasen rápido estos 2 años, que ha sido un desastre la teoría merluciana del presidente Boric. Efectivamente, Camila Vallejos, cada vez que trata de dar su opinión sobre temas económicos, cada vez que intenta poder hablar sobre la que ha sido la gestión económica del gobierno de Gabriel Boric, comete errores que luego tienen que ser o tratar de ser corregidos por el ministro Marcel o cualquier otra de las personas que trabajan en el Ministerio de Hacienda y que conocen un poco más del tema que la ministra vocera de gobierno. Yo insisto, me parece bastante insólito cómo es que en muchas ocasiones se le ha dado a ella la tarea de explicar ya sea reformas previsionales, ya sea, claro, como en este caso, análisis económicos que son propios del gobierno de Gabriel Boric, y en general todas aquellas materias que tienen que ver directamente con números, que sabemos que es algo que ni Gabriel Boric ni la ministra Camila Vallejos saben manejar del todo. De hecho, han quedado en evidencia en muchas ocasiones, particularmente durante la campaña del año 2021, cómo es que desconocían de datos básicos acerca del funcionamiento de la economía chilena, desconociendo en general datos básicos acerca de cómo funciona el país en general, lo cual por supuesto ha sido castigado en distintas ocasiones por parte de la ciudadanía en términos generales, no solamente a través del voto, sino por una gran cantidad de contenido en redes sociales que se ha hecho eco de esta falencia grave que tienen muchas personas que conforman digamos el sector de las altas autoridades del gobierno de Gabriel Boric. Lo cual por supuesto ha generado un estigma muchas veces fundamentado respecto del conocimiento que ellos tienen en términos generales acerca de cómo funciona todo en Chile. Por supuesto siendo muy grave, considerando que son, insisto, las principales autoridades del país. Y en este sentido, Franco Parisi fue muy claro en señalar que ellos simplemente no saben. Ese es su problema. No es que se equivoquen en uno que otro dato, no es que hagan análisis que quizás pudieron haber sido desacertados en ciertos aspectos, sino que simplemente hablan de cosas que desconocen del todo. Y que incluso personas como el propio ministro Marcel, el ministro de Hacienda actual, han llevado a que él, pierda prestigio en términos económicos, dañando aún más la imagen que tiene el gobierno de cara a los empresarios y por supuesto los inversores internacionales. Y bueno, ese es mi análisis, sin nada más que añadir. Les agradezco por haber visto este video y los invito a darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias por ver.